El día de hoy vamos a presentarles los logros que tienen que ver con la reforma en su conjunto, porque son varias leyes las que se modificaron, relacionadas con la eliminación de la subcontratación que afectaba a los trabajadores. También sobre el reparto de utilidades. Nos preguntaron, compañeros de ustedes, sobre este tema, creo que ayer o antier, y acordamos dar a conocer en qué consistieron estas modificaciones a 8 leyes para dar fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y, repito, hacer valer el reparto de utilidades. Y también, en el caso del reparto de utilidades, terminar con la ambigüedad y establecer reglas que no existían. En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del sector empresarial. Por eso nos acompañan aquí representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y también representantes del sector obrero. Sí, están por llegar. Porque no nos dejan entrar. Bueno, vamos a decir, es esta reforma producto de el diálogo de acuerdos. Yo comentaba que se envió la iniciativa original a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso entre las partes, se decidió aplazar su discusión y, en su caso, la aprobación de esta reforma. Se habló con los legisladores y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo. Entonces vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos exponga sobre esta reforma, y también vamos a escuchar a los representantes del sector empresarial y del sector obrero. Participaron dirigentes de todo el sector obrero, dirigentes de los trabajadores, representantes de sindicatos y, desde luego, también todas las cámaras y representantes del sector empresarial. Entonces vamos a que se conozcan estos cambios que son muy importantes. Buen acuerdo y es una muy buena noticia. La verdad es que hemos avanzado en varios acuerdos como este. Si resumimos, ya son como 5 o 6 acuerdos que hemos logrado de manera conjunta. Se acordó
una nueva ley laboral. Se llevó a cabo una reforma laboral que, entre otras cosas, permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales, la democracia sindical. Se logró con el apoyo del sector empresarial el aumento al salario mínimo, que estaba por los suelos. Para tener una idea, el salario se ha incrementado desde que estamos en el gobierno más de 40%, algo que no sucedía en décadas en el país. Y esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y el sector empresarial. Se logró que se reformara la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores. Y aquí, de manera destacada, contribuyó el sector empresarial, aumentando el porcentaje de sus cuotas, porque si no interveníamos al momento de la jubilación de los trabajadores, no iban a recibir ni siquiera la mitad de su salario cuando estaban en activo. Y de manera muy solidaria los empresarios plantearon aumentar su participación en las cuotas. Se logró también una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no solo tengan más acceso a los créditos para vivienda, sino tengan también más libertad para decidir qué hacer con esos créditos, que no haya intermediación, que el trabajador pueda recibir un crédito y utilizarlo para comprar un terreno, para comprar una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más, y él administrar su dinero para que le rinda ese crédito. No entregar esos fondos a empresas intermediarias, inmobiliarias, y que esas empresas construyan unidades habitacionales y luego, como era la mala costumbre, se edificaran edificios, unidades habitacionales con departamentos mal hechos, de 30 a 35 metros cuadrados, carísimos. Todo eso ya no va a continuar. Ahora son los trabajadores los que van a decidir. Ahora se logra esto, que es hacer a un lado la simulación, la subcontratación, que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones. Por eso, en diciembre, sin motivo alguno, hablan algunos de que a finales de año se requerían menos trabajadores, que a eso se debía el fenómeno, pero lo real es de que se despedía
a 350,000 trabajadores en diciembre, porque se terminaban los contratos y luego se les volvía a contratar para no pagarles aguinaldos y otras prestaciones. Entonces, toda esa subcontratación que además se hacía con empresas que evadían el pago de impuestos, habían empresas que tenían hasta 50,000 trabajadores. Increíble, que no producían nada, manejaban las nóminas para que no se reconociera a los trabajadores sus derechos, sus prestaciones. Entonces, eso ya se elimina, tanto en el sector privado como en el sector público. Ya no va a haber subcontratación en el gobierno, no va a haber subcontratación también en las empresas. Se admite cuando se trata, como aquí lo planteó Carlos Salazar, de una medida necesaria para empresas que requieren de cierta especialización. Entonces, eso es un avance. Y lo otro, el reparto de utilidades. Y lo resumo con la última lámina, conclusión, que presentó aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En términos generales, si cuidamos todos de que la ley se aplique, va a suceder esto, que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56,120 millones de pesos. Con esta reforma, el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157,000 millones. Es decir, 100,000 millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores. Esto es justicia laboral. Por eso considero que es un buen acuerdo, una muy buena noticia, y agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a Carlos Salazar, a los representantes del sector empresarial, por esta actitud solidaria de ayudar a que tengamos crecimiento con bienestar, crecimiento con justicia, progreso con justicia, que el desarrollo de México beneficia a todos. Queremos la modernidad del país, pero forjada desde abajo y para todos. Y eso es lo que se está procurando, se está logrando, y desde luego hay otros temas en la agenda y vamos a seguir trabajando juntos. Pues muy bien.